Objetividad, relativismo y verdad. Escritos filosóficos 1, por Richard Rorty. 14. Tercera parte. Capítulo 12. Liberalismo burgués posmoderno. Las quejas sobre la irresponsabilidad social de los intelectuales conciernen normalmente a la tendencia del intelectual a marginarse, a desplazarse de una comunidad mediante su identificación interior con otra comunidad. Por ejemplo, otro país o época histórica, una academia invisible o un subgrupo enajenado en el marco de la comunidad general. Sin embargo, esta marginalización es común a los intelectuales y a los mineros. En los primeros tiempos de la United Mine Workers, con razón sus miembros no tenían fe alguna en las instituciones legales y políticas y solo confiaban en su mutua lealtad. En este sentido se parecían a la vanguardia literaria y artística de entreguerras. No está claro que quienes así se marginalizan a sí mismos pueden ser tachados de irresponsabilidad social. No se puede ser irresponsable hacia una comunidad de la que uno no se considera miembro. En caso contrario, los esclavos fugados y los que se fugaban mediante un túnel bajo el muro de Berlín serían irresponsables. Si esta crítica tuviese sentido, existiría una supercomunidad con la que tendríamos que identificarnos, a saber, la humanidad en cuanto tal. Entonces podríamos apelar a las necesidades de esa comunidad cuando rompemos con nuestra familia, tribu o país, y estos grupos podían apelar a lo mismo cuando se critica la responsabilidad de quienes rompen con ellos. Algunas personas creen que existe una comunidad semejante. Son las personas que piensan que existen cosas como una dignidad humana intrínseca, derechos humanos intrínsecos y una distinción ahistórica entre las exigencias de la moralidad y las de la prudencia. Vamos a llamar kantianas a estas personas. A ellas se oponen quienes afirman que la humanidad es una noción más biológica que moral, que no existe una dignidad humana no derivada de la dignidad de una comunidad concreta, y no puede apelarse a nada que vaya más allá de los méritos relativos de las diversas comunidades reales o propuestas, a unos criterios imparciales que nos ayuden a sopesar esos méritos. Vamos a llamar hegelianas a estas personas. Gran parte de la filosofía social contemporánea del ámbito anglosajón es un debate a tres entre kantianos, como Roland Working, que desean mantener una distinción ahistórica entre moralidad y prudencia como soporte de las instituciones y prácticas de las democracias que sobreviven, quienes, como la izquierda filosófica postmarxista europea, Roberto Unger y Alasdair MacIntyre, desean abandonar esas instituciones tanto porque presuponen una filosofía desacreditada como por otras razones más concretas, y quienes, como Michael Oxford y John Dewey, desean conservar las instituciones abandonando su soporte kantiano tradicional. Estas dos últimas posiciones asumen la crítica de Hegel a la concepción kantiana de la gente moral, naturalizando o desechando al resto de Hegel. Si tienen razón los hegelianos, no existen criterios ahistóricos para decidir cuándo es o no un acto responsable abandonar una comunidad, como tampoco para decidir cuándo cambiar de amante o de profesión. Los hegelianos no conciben la responsabilidad ante nada excepto ante las personas y las comunidades históricas reales o posibles. Así consideran erróneo el uso que hacen los kantianos del concepto de responsabilidad social. Pues semejante uso sugiere no el contraste genuino entre, por ejemplo, la lealtad de Antígona a Tebas y a su hermano, o la lealtad de Alcibíades a Atenas y a Persia, sino un contraste ilusorio entre la lealtad a una persona o a una comunidad histórica y algo superior a aquellas. Sugiere que existe un punto de vista que va más allá de cualquier comunidad histórica y asigna los derechos de las comunidades con respecto a los de las personas. Los kantianos tienden a tachar de irresponsabilidad social a aquellos que dudan de que existe un punto de vista semejante. Así,
cuando Michel Walzer afirma que una determinada sociedad es justa si su vida sustantiva se vive de forma fiel a las concepciones comunes de los miembros. Dworkin considera esta concepción como expresión del relativismo. La justicia, replica Dworkin, no puede dejarse expuesta a la convención y a la anécdota. Semejantes quejas kantianas pueden defenderse utilizando la propia táctica de los hegelianos, señalando que la misma sociedad norteamericana que Walzer desea recomendar y reformar es una sociedad cuya autoimagen está vinculada íntimamente al vocabulario kantiano de los derechos inalienables y de la dignidad del hombre. Los defensores hegelianos de las instituciones liberales están en situación de defender, sobre la sola base de la solidaridad, una sociedad a la que tradicionalmente se le ha pedido que se base en algo más que la mera solidaridad. La crítica kantiana de la tradición que va de Hegel a Marx y Nietzsche, una tradición que insiste en concebir la moralidad como el interés de una comunidad históricamente condicionada, en vez de como el interés común de la humanidad, a menudo insiste en que semejante perspectiva filosófica es, si se valoran las prácticas e instituciones liberales, irresponsable. Esta crítica se basa en la predicción de que semejantes prácticas e instituciones no sobrevivirán a la eliminación del soporte kantiano tradicional, un soporte que incluye una concepción transcultural y ahistórica de la racionalidad y de la moralidad. Voy a denominar liberalismo burgués posmoderno el intento hegeliano de defender las instituciones y prácticas de las prósperas democracias del Atlántico Norte sin utilizar semejantes apoyos. Lo llamo burgués para subrayar que la mayoría de las personas de las que hablo no tendrían problema en aceptar la tesis marxista de que muchas de aquellas instituciones y prácticas son sólo posibles y justificables en determinadas condiciones históricas y en especial económicas. Deseo contrastar el liberalismo burgués, el intento de cumplir las esperanzas de la burguesía del Atlántico Norte, con el liberalismo filosófico, una colección de principios kantianos que pretenden justificar que tengamos aquellas esperanzas. Los hegelianos piensan que estos principios son útiles para resumir estas esperanzas, pero no para justificarlas. Utilizo el término posmoderno en el sentido que da a este término Jean-François Lyotard, quien afirma que la actitud posmoderna es la de desconfianza a las metanarrativas, narrativas que describen o predicen la actividad de entidades semejantes al yo nouménico, al espíritu absoluto o al proletariado. Estas metanarrativas son relatos que pretenden justificar la lealtad hacia o la ruptura con determinadas comunidades actuales, pero que no son ni narrativas históricas sobre lo que estas u otras comunidades han hecho en el pasado, ni un escenario sobre lo que pueden hacer en el futuro. La expresión liberalismo burgués posmoderno suena a oxímoron. Ello se debe en parte a que, por razones locales y quizá transitorias, la mayoría de quienes se consideran más allá de la metafísica y de las metanarrativas también consideran que se han desenmarcado de la burguesía, pero en parte se debe a que es difícil desenmarañar las instituciones liberales burguesas del vocabulario que estas instituciones heredaron de la Ilustración. Por ejemplo, el vocabulario de los derechos del siglo XVIII que los jueces y los constitucionalistas como Dworkin deben utilizar ex officis. Este vocabulario se centra en torno a la distinción entre moralidad y prudencia. En lo que sigue, deseo mostrar cómo este vocabulario, y en particular esta distinción, pueden reinterpretarse para adaptarse a las necesidades de los liberales burgueses posmodernos. Con ello espero sugerir de qué manera estos liberales pueden convencer a nuestra sociedad de que la lealtad a ella es suficiente moralidad, y que semejante lealtad no necesita ya un respaldo ahistórico. Creo que deberían intentar sacudirse la acusación de irresponsabilidad, convenciendo a nuestra sociedad de que solo tiene que ser responsable ante sus propias tradiciones, y no también ante la ley moral. La iniciativa crucial en esta reinterpretación consiste en concebir al yo moral, la encarnación de la racionalidad, no como uno de los electores originales de Rawls, alguien
que puede distinguirse a sí mismo de sus talentos e intereses y concepciones sobre el bien, sino como una red de creencias, deseos y emociones sin trasunto alguno, sin un sustrato subyacente a los atributos. Para los fines de la deliberación y la conversación moral y política, una persona es simplemente esa red, igual que para los fines de la balística es un punto de masa, o para los fines de la química un agregado de moléculas. Es una red que constantemente se puede tejer a sí misma al estilo quiniano habitual, es decir, no por referencia a criterios generales, por ejemplo, reglas de significado o principios morales, sino de la forma aleatoria en que las células se reajustan a sí mismas para hacer frente a las presiones del entorno. Según la concepción quiniana, la conducta racional es simplemente conducta adaptativa, más o menos paralela a la conducta, en circunstancias similares, de los demás miembros de una comunidad semejante. La racionalidad, tanto en física como en ética, es una conducta que nos lleva a abandonar o a perder la pertenencia a una comunidad semejante. Para algunos fines, esta conducta adaptativa puede describirse válidamente como aprendizaje o computación o redistribución de las descargas eléctricas en el tejido neuronal, y para otros como deliberación o elección. Ninguno de estos vocabularios tiene privilegios sobre otro. ¿Qué papel desempeña la dignidad humana en esta concepción del yo? Michel Sandel ofrece una buena respuesta al decir que no podemos considerarnos sujetos kantianos, capaces de constituir el significado por nuestra cuenta, como electores raulsianos. Sin gran coste para aquellas lealtades y convicciones cuya fuerza moral consiste en parte en el hecho de que vivir a tenor de ellas es inseparable de concebirnos como las personas particulares que somos, miembros de esta familia o comunidad o nación o pueblo, titulares de esta historia, como hijos e hijas de aquella revolución, como ciudadanos de esta república. Yo diría que la fuerza moral de semejantes lealtades y convicciones consiste por completo en este hecho, y en que nada más tiene fuerza moral alguna. No hay fundamento para estas lealtades y convicciones, salvo el hecho de que las creencias y deseos y emociones que las apoyan se solapan con muchas de otros miembros del grupo con los que nos identificamos para los fines de la deliberación moral o política, y el hecho adicional de que estos son los rasgos distintivos de ese grupo, rasgos que éste utiliza para construir su autoimagen mediante contrastes con otros grupos. Esto significa que el análogo hegeliano naturalizado de la dignidad humana intrínseca es la dignidad comparativa de un grupo con el que una persona se identifica. Las naciones o iglesias o movimientos son, según esta concepción, ejemplos históricos resplandecientes no porque reflejen rayos que emanan de una fuente superior, sino por los efectos de contraste, por la comparación con otras comunidades peores. Las personas tienen dignidad no en virtud de una luminiscencia interior, sino porque comparten estos efectos de contraste. Un corolario de esta concepción es que la justificación moral de las instituciones y prácticas de nuestro grupo, por ejemplo, de la burguesía contemporánea, es en lo sustancial cuestión de narrativas históricas, incluidos los escenarios sobre lo que es probable que suceda en determinadas contingencias del futuro, en vez de metanarrativas filosóficas. El respaldo principal de la historiografía no es la filosofía, sino las artes, que sirven para desplegar y modificar la autoimagen de un grupo, por ejemplo, vituperando a sus héroes, diabolizando a sus enemigos, estableciendo diálogos entre sus miembros y volviendo a enfocar su atención. Un corolario adicional es que la distinción entre moralidad y prudencia parece ahora una distinción entre apelaciones a dos partes de la red en que consiste el yo, partes separadas por límites borrosos y en constante cambio. Una parte consiste en aquellas creencias, deseos y emociones que se solapan con los de la mayoría de los demás miembros de una comunidad con la que, para los fines de la deliberación, nos identificamos y que contrasta con los de la mayoría de los miembros de otras comunidades con las que contrasta la nuestra. Una persona apela a la moralidad en vez de a la prudencia cuando apela a este solapamiento,
a esta parte común de sí misma, a aquellas creencias y deseos y emociones que le permiten decir, nosotros no hacemos ese tipo de cosas. La moralidad es, como ha dicho Wilfrid Sellars, cuestión de nos intenciones. La mayoría de los dilemas morales son así reflejo del hecho de que la mayoría de nosotros nos identificamos con diversas comunidades diferentes y somos igualmente reacios a marginarnos en relación a cualquiera de ellas. Esta diversidad de identificaciones aumenta con la educación, igual que el número de comunidades con las que puede identificarse una persona aumenta con la civilización. Las tensiones intrasociales, del tipo de las que, como con razón dice Dworkin, caracterizan a nuestra sociedad pluralista, raramente se resuelven apelando a principios generales del tipo de los que considera necesarios Dworkin. Lo más frecuente es que se resuelvan apelando a lo que denomina convención y anécdota. El discurso político de las democracias es, en el mejor de los casos, el intercambio de lo que Wittgenstein denominaba recordatorios de un propósito particular, anécdotas sobre los efectos anteriores de diversas prácticas y predicciones de lo que sucederá si se modifica, o a menos que se modifique, alguna de aquellas. Las deliberaciones morales del liberal burgués postmoderno consisten sustancialmente en este mismo tipo de discurso, evitando la formulación de principios generales, excepto cuando la situación puede exigir esta táctica particular, como cuando se redacta una constitución o las normas a memorizar para los niños pequeños. Es útil recordar que esta concepción de la deliberación moral y política fue un lugar común entre los intelectuales norteamericanos de la época en que Dewey, un posmoderno antes de su época, era el filósofo norteamericano dominante, una época en la que el realismo jurídico se consideraba más un pragmatismo deseable que un subjetivismo carente de principios. También es útil reflexionar sobre las razones por las que esta tolerancia a la anécdota fue sustituida por una nueva vinculación a principios. Creo que parte de la explicación es que la mayoría de los intelectuales norteamericanos de la época de Dewey aún pensaban que su país era un ejemplo histórico resplandeciente. Se identificaron fácilmente con él. La mayor razón individual de esta pérdida de identificación fue la guerra de Vietnam. La guerra hizo que algunos intelectuales se marginasen por completo. Otros intentaron rehabilitar nociones kantianas para decir con Chomsky que la guerra no solo traicionaba las esperanzas e intereses y autoimagen, sino que era inmoral. Era una guerra en la que ante todo no teníamos derecho a entrar. Dewey había considerado absurdos esos intentos de autocastigo. Pueden haber servido a una finalidad catártica útil, pero su efecto a largo plazo ha sido separar a los intelectuales del consenso moral de la nación en vez de modificar ese consenso. Además, el hegelianismo naturalizado de Dewey se solapa más con los sistemas de creencias de las comunidades de que necesitamos hablar nosotros, los burgueses prósperos de Norteamérica, que un kantismo naturalizado. Así, una revisión de la perspectiva deweyana puede ponernos en mejor situación para mantener cualquier conversación entre las naciones que aún sea posible, además de situar mejor a los intelectuales norteamericanos para conversar con sus conciudadanos. Voy a concluir abordando dos objeciones a lo que he venido diciendo. La primera objeción es que, según mi concepción, un niño encontrado en el bosque, superviviente de una nación masacrada, cuyos templos han sido arrasados y sus libros quemados, no participa de la dignidad humana. Esta es realmente una consecuencia, pero de ella no se sigue que pueda ser tratado como un animal, pues forma parte de la tradición de nuestra comunidad de que un ser humano extraño, al que se ha despojado de toda dignidad, ha de ser integrado con o revestido de dignidad. Este elemento judío y cristiano de nuestra tradición lo invocamos graciosamente los ateos sui generis como yo, que desearía dejar que las diferencias, como las que se dan entre el kantiano y el hegeliano, siguieran siendo meramente filosóficas. La existencia de los derechos humanos, en el sentido que nos referimos en este debate metaético, tiene tanta o tan poca relevancia para nuestro trato de un niño así como la cuestión de la existencia de Dios. Creo que ambas tienen igualmente poca relevancia. La segunda objeción
es lo que he venido denominando posmodernismo. Debe denominarse mejor relativismo, y que el relativismo se refuta a sí mismo. Sin duda, el relativismo se refuta a sí mismo, pero hay una diferencia entre decir que cada comunidad es tan buena como cualquier otra y decir que tenemos que actuar a partir de las redes que somos, de las comunidades con las que nos identificamos actualmente. El posmodernismo no es más relativista que la sugerencia de Hilary Putnam, de que dejemos de intentar una perspectiva divina y constatemos que solo podemos esperar crear una concepción más racional de la racionalidad o mejor concepción de la moralidad si operamos desde dentro de nuestra tradición. La concepción de que cada tradición es tan racional o moral como cualquier otra, solo la podría tener un Dios, alguien que no tuviese necesidad de utilizar, sino solo mencionar los términos racional o moral, porque no tiene necesidad de indagar o deliberar. Un ser así habría escapado de la historia y la conversación a la contemplación y la metanarrativa. Acusar al posmodernismo de relativismo es intentar poner una metanarrativa en boca del posmoderno. Esto es lo que se hace si se identifica el tener una posición filosófica con tener disponible una metanarrativa. Si insistimos en semejante definición de filosofía, entonces el posmodernismo es posfilosófico. Pero lo mejor sería cambiar la definición.